Ganaron los San Antonio Spurs en el Game 3, en el tercer partido de las finales de la NBA. Y diréis, ¿qué hacen estos dos hablando de NBA? Con todo esto azul, con otro logo que se parece a uno que me suena, pero que son diferentes los colores, pero hablando de NBA, con una miniatura y con un título similar a los chicos estos que suelen hablar de fútbol americano. ¿Cómo explicamos esto? Hermano, hola, Difraguas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que nos hemos vuelto locos, básicamente, ¿no? Podemos decir, ¿no? Podemos explicarlo Sí, así y así sí. más o menos la gente lo entiende. Y no sé, tío, es que al final es una idea que has tenido tú y tienes que explicarlo tú. Yo encantado de estar aquí contigo. Sí, nada, como ya sabéis, tenemos un canal que es Raritos del Fútbol, que está en colaboración aquí debajo. A lo mejor, para quien no nos hayáis descubierto aún, llevamos casi un poquito más de 4 años, casi 5, hablando de fútbol americano casi todos los días. Y el otro día, hablando precisamente con Adri y con otros integrantes de este proyecto, que son los mismos que los de la NFL, al final todos vemos más deportes, ¿no? Y al final entre nosotros, durante el día hablamos de, ostras, pues este partido lo has visto, por ejemplo, lo de la NBA y tal, ¿cómo qué habéis hecho y tal y cual, y no sé qué, no sé cuántos? Y dije yo, un momento, un momento. Si ya tenemos una marca creada, ¿no? Como es Raritos del Fútbol, ¿por qué no hacemos Raritos del Deporte? Y hablamos de deporte todos los días, en vez de dedicarle media hora, una hora, entre mensajes, audios, WhatsApp, no sé qué, decimos, un momento. Conectamos un segundito la cámara y el micro y grabamos 10, 15 minutitos y hablamos de qué ha pasado, por ejemplo, en este primer vídeo de este canal, del tercer partido de las finales de la NBA. Y como yo estoy mal de la cabeza, porque tengo ideas, pero no sé qué es peor. Esto es como cuando eras pequeño, ¿no? Que tú que tienes hijos además lo sabes. Esto que es más. ¿Quién es peor? ¿El que hace la gracia o el que se la ríe? Pues esto es igual, ¿no? ¿Quién está peor? ¿El que tiene la idea o los que le secundan diciendo, sí, sí, vamos a por ello? Bueno, al final nos gusta más deportes, quiero decir, al final el fútbol americano es lo que más nos gusta quizás, ¿no? Lo Claro, central, sí, sin duda. pero siempre ver más deportes. Yo, por ejemplo, antes de ver fútbol americano veía baloncesto, siempre he visto hockey, NHL, ¿sabes? Y más cosas, entonces NBA, el deporte americano en general me encanta y más deportes. Yo me acuerdo incluso cuando era más jovencillo ver torneos de sumo y cosas así raras, o sea, bueno, un Wow. poco así, un poco más raras. Así que joder, hay que empezar. Estamos en la final de la NBA, estamos en la final de la NHL también. ¿Qué mejor momento para empezar, no? Empieza el Mundial en 2 días también. Este jueves por la noche empieza el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, que también tendréis cosas aquí del Mundial, me refiero, claro. Pero, Adri, creo que no hay que explicar mucho más. Si los que nos conocéis por la NFL, por el canal de NFL, va a ser la misma dinámica, vídeos todos los días de actualidad deportiva, también de fútbol, NBA, baloncesto universitario, sobre todo Adri, que también controla un montón. Cuando empiece de nuevo la Euroliga y ACB, también haremos vídeos. Vendrá gente invitada de mucha más relevancia que nosotros al canal. Hablaremos de Fórmula 1, hablaremos de tenis. Tenemos a Adri, estamos en semana de UFC con el combate de Ilia Topuria en la Casa Blanca este sábado, que es uno de los grandes días de la historia del deporte español. Estamos también, que acaba de terminar Roland Garros, pero en 2 o 3 semanas creo que son, empieza de nuevo Wimbledon. En fin, si es que el deporte no para, esta industria que tanto nos gusta no para y nosotros lo único que hacemos es subirnos al tren en marcha. Sí, o sea, al final, aparte de la salud del deporte en España, tanto a nivel como con españoles como el seguimiento del deporte americano, creo que a veces mejor, cada vez tenemos más forma de llegar a ello, ¿no? No es como hace tiempo que había que verlo en una revista y tal, bueno, estas cosas locas para la gente que ya tenemos una edad. Entonces yo creo que hay que engancharse. Y qué mejor momento ahora, ¿no? No tenemos tanto fútbol americano, estamos en noticias un poquito más flojas y sin embargo tenemos otras cosas grandísimas, ¿no? El deporte de verano que es súper divertido. Sí, pero, que esto lo estaréis viendo hoy martes por la mañana, vais a tener vuestro vídeo de fútbol americano todos los días en el canal, ¿eh? Es decir, en el momento en el que terminemos de grabar esto y yo, Adri y esto y yo, no vamos a grabar otra cosa que tiene que ver también con fútbol americano. Es decir, vais a tener 2 vídeos diarios, como mínimo, entre un canal y otro, uno de fútbol americano, bien NFL, bien college, o bien lo que toque, vaya. Perdón. Y aquí tendréis el vídeo pues, de lo que toque, que hoy Adri toca hablar de la victoria de los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden frente a los New York Knicks, primer partido de las finales de NBA que se juega en el Madison Square Garden desde el año 99, es decir, no se había jugado todavía en lo que llamamos de siglo un partido en el pabellón, en el mítico, en el emblemático pabellón de los New York Knicks desde el último partido, bueno, desde la última vez que fueron precisamente campeones los Knicks. Y me salen varias cosas a la cabeza, pero sobre todo lo que me sale es
que los San Antonio Spurs, a trancas y barrancas, han sacado una vida extra. Sí, se han metido en la final, ¿no? Creo que para mí es sorpresivo que mis Knicks, hayan ganado los 2 partidos en San Antonio, ¿no? Porque no creo que fueran para nada favoritos, pero la verdad es que jugaron muy bien y sobre todo en momentos decisivos. Y en este tercer partido los Spurs empezaron como un tiro, ¿no? Fueron Sí. hasta 13 arriba a final del primer cuarto. Se le vio mucho más cómodo a Wembanyama, recibiendo balones más cerca del aro, más acertado. Y bueno, y un partido brutal de Stephon Castle también. O sea, no solo fue Sí, Wembanyama. sí, sí. Sobre todo, bueno, eso de inicio de partido es una de las cosas que quería comentar, porque creo que ahí empieza también, por ende, el partido más regular de Karl Anthony Towns, ¿no? Que Karl Anthony Towns también, para sorpresa de muchos, estaba imponiéndose sobre todo en defensa a Wemby. Y bueno, yo creo que sobre todo el pick and roll con Wemby, ¿no? Y luego Wemby atacando muy cerca del aro con los alley-oops y con jugando Wembanyama cerca del aro, creo que ese inicio de partido es fulgurante. Y lo de Stephon Castle, sobre todo, Adri, aunque ahora hablemos de cosas entre el medio, sobre todo también son las canastas decisivas, ¿no? Ese triple con 4 arriba San Antonio para poner una ventaja de 7, en fin. Sí, en general jugaron muy bien, ¿no? Stephon Castle es un jugador, para mí, primario en este serie, si no es el más importante, porque es el que suele estar de encima de Jalen Brunson la mayoría del tiempo, Sí. ¿no? Cuando está en cancha. Entonces, realmente él está acarreando con llevar ese ataque. Es verdad que De'Aaron Fox jugó bien, que Darian Harper también jugó bien este partido, pero bueno, el partido de Stephon Castle es brutal. En general, San Antonio fue casi todo el rato por encima del marcador. En el segundo cuarto hubo esa reacción con la segunda Ujú. unidad, con Clarkson, sobre todo con un Anunoby que estuvo muy bien en este partido. Anunoby me Para mí el parece que fue. mejor, para mí el mejor de Knicks de ayer. Sí, con Jalen Brunson, ¿no? Que Brunson es Sí. la certeza de los Knicks y tal. Pasa que Jalen Brunson perdió mucho balón, tuvo varias pérdidas. Al final, para mí, Sí. Anunoby fue más regular, ¿no? Todo el partido. No el mejor, quizá, pero sí el más regular de los Knicks. Sí, no, no, por supuesto. Unos Knicks que. Mira, fíjate, yo esperaba un poquito esto. Quiero decir, que pagaran un poco la tensión de volver al Madison. El Madison estaba entregado, había muchísimo ruido. Como esos nervios del primer partido en casa, ¿no? Te pusiste Ujú. 0-2. Ahora los Spurs siguen teniendo el factor campo a favor. Robaron los 2 partidos en San Antonio. Ujú. Pero vamos a ver qué pasa, porque creo que es la madrugada del miércoles al jueves. Un empate Sí, a es 2 te mañana. vuelve, Es si es mañana. Ujú. mañana, te vuelve otra vez el partido con todo lo alto a San Antonio. Creo que estamos viendo cosas muy interesantes. Mira, por ejemplo, es la primera vez que 2 jugadores de 22 años o menos meten más de 22 puntos por partido más, o sea que los Fíjate. 23 de Castle más los 32 de Wembanyama en una Ujú. final son históricos, ¿no? O sea, 2 teammates, ¿no? Bueno, Que le llaman es ellos. que estos Spurs, Adri, son el segundo equipo más joven de la historia de la NBA en jugar unas finales. Sí. 2 teenagers, digamos, ¿no? Siendo decisivos, ¿no? O sea, al final es un equipo joven. Realmente San Antonio tiene todo para tener una dinastía, ¿no? Con Wembanyama, con Sí. Castle, con Harper. Vamos a ver cómo se van después conformando el equipo y tal, pero o sea, a poco que vayan renovando sus piezas, San Antonio Ujú. tiene pinta de que puede ganar varios anillos. Wembanyama ya es súper dominante, en este partido fue muy dominante, además estuvo muy acertado, tanto de fuera como interiormente, ¿no? Que es imparable. Incluso en el último cuarto, pues con alguna acción defensiva con un par de tapones muy importantes también. Sí. Por hablar un poquito, hoy le vamos a enseñar aquí un poquito de boxscore, ¿no? Para tener un poquito de perspectiva un poquito mayor de lo que han sido los grandes protagonistas en el partido de hoy, en el tercer partido de las finales. Como no, Wembanyama empatado a puntos como líder de anotador en el partido con Jalen Brunson, 32 puntos y 8 rebotes y tres tapones, que ya nos tiene acostumbrados a ello, con un +7 de diferencia en pista. Y después, como decías, Stephon Castle, que ha sido el segundo máximo anotador del equipo, con 23 puntos. Muy importantes también, yo creo, Adri, para mí, sobre todo en un momento del tercer cuarto, para que San Antonio tuviera, bueno, porque con el arreón que tuvieron los Knicks, ¿no? Al final, San Antonio tuvo un parcial de 33-22 en el primer cuarto, de +11, y luego el parcial de 42-24, ¿no? Tan grande que tuvieron los Knicks en el segundo cuarto. Pero para mí, uno de los jugadores clave también en el tercer cuarto fue Dylan Harper desde el banquillo, ¿no? Lo has mencionado tú antes como uno de los Sí. nombres claves del proyecto, pues, pero a mí, sobre todo, ese rol desde el banquillo me parece desde el banquillo un poco mentira, ¿no? Porque al final son 32 minutos, pero bueno, como sexto hombre, ¿no?
de San Antonio. Y luego en Knicks, los 32 puntos de Jalen Brunson, 5 asistencias, 5 rebotes, también ha tenido 5 pérdidas de balón. Anunoby 28 puntos, los 10 puntos clave de Jordan Clarkson también, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la nota dominante de la carrera de Jordan Clarkson, es un anotador puro, es un anotador compulsivo, 2 de 2 en triples, 4 de 7 en tiros de campo y al final, que creo que también ha habido un poco de eso, ¿no? La segunda unidad que tan importante ha sido en Knicks durante toda la serie, hoy en este partido no han estado tan brillantes, ¿no? Los Alvarado, los Landry Shamet, los Miles McBride. Al final, si quitamos los 10 puntos de Jordan Clarkson, entre los demás suman 12, con lo cual creo que la producción desde el banquillo también la han pagado en cierto momento los Knicks. La falta de Sí, producción, mejor dicho. sí, ese 1 de 7, ¿no? En triples de Samen, ¿no? Que no Sí. estuvo acertado, ¿no? Michael Bridges desaparecido en general del partido, como con muy poca influencia, ¿no? Hay varios jugadores que no estuvieron a la altura. Carl Anthony Towns, hablamos antes de Cat, no estuvo tampoco muy en el partido, digamos. Estuvo un poco mejor Josh Hart, tuvo algún triplito y tal, de estos abiertos que le dejan tirar, ¿no? Porque le están flotando toda la serie prácticamente, ¿no? Le están forzando a tirar. Es verdad que fue el que metió más triples de los Knicks, ¿no? Que metió 4, porque también es que le están dejando tirar. Al final vimos a los Knicks como a remolque todo el partido, ¿sabes? No encontraron, digamos, la fórmula ni de parar a Wembayama, ni de atacar esa defensa que fue muy dura en este caso, ¿no? En el Madison creo que estuvieron bien. Y luego después, fíjate que los porcentajes, por ejemplo, de Aaron Fox son horribles, no son buenos, pero metió una canastita al final importante, ¿sabes? Dylan Harper tampoco estuvo súper acertado porque falló muchos tiros, pero metió, digamos, algunos importantes. Y al final tienen vida porque un 3-0 hubiera sido definitivo prácticamente. Tenemos 2-1. Creo que está muy abierta la final. Yo creo que se puede ir perfectamente a 6 o 7 partidos. Vamos a ver qué pasa en el siguiente. Tengo 2 preguntas para acabar el vídeo, Adri. Hablando de cómo va la serie, 2-1 a favor de los Knicks. Es verdad que hoy creo que los Knicks han tenido una oportunidad, claro, no de sentenciar la serie, pero, ostras, 3-0 ya es prácticamente, bueno, es históricamente irremontable, ¿no? ¿Crees que han perdido un match ball los Knicks hoy? Un poco sí, ¿no? O sea, creo que al final un 3-0 pues habría que mirar si alguna vez se remontó, ¿no? O sea, habrá muy pocos casos, si es que hay alguno. Y sí que lo han perdido. Es verdad que ponerte 3-1 si consigues ganar el siguiente va a ser importantísimo, ¿no? Quiero decir, para los Knicks, porque te dan hasta 3 match ball para ganar, tanto fuera como en casa. Los Knicks jugaron muy bien en San Antonio. Yo creo que los vi incluso más sueltos, ¿no? En Con las menos finales de la responsabilidad. NBA, perdona, no ha pasado nunca que se remonte el 3-0. Por eso, imagínate, pues ya el 3-1 ya es otra situación. Al final, creo que tenemos un poco como un duelo de roles en la experiencia de los Knicks, ¿no? Branson está jugando muy bien, Son Cat, o sea, tiene jugadores como más experimentados que están en un nivel competitivo por su edad muy alto. Y claro, los San Antonio Spurs son chavalitos que están jugando cada vez mejor, que con algún veterano ahí como Fox y alguno más, pero el núcleo duro, Castle, tal. Vamos a ver un poco. Creo que es importante para los Knicks el siguiente partido. Creo que para San Antonio es capital también ponerse 2-2 y bueno, con un 2-2 sería empezar otra vez la serie. Creo que al final se juegan, creo que ese cuarto partido puede ser totalmente decisivo en la serie. Y luego, otra pregunta que te quiero hacer. Yo no sé si esto tiene influencia o no, yo no lo sé, pero se está hablando de que sí la ha tenido. Ha estado Donald Trump en el partido, ¿vale? Que es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos de América asiste a ver unas finales de NBA, invitado a la suite o al palco presidencial por James Dolan, el propietario de los New York Knicks. Esto dicen que ha afectado porque, hombre, lógicamente todo el despliegue militar y policial de seguridad que ha habido alrededor del Madison Square Garden durante las horas previas y durante el partido ha hecho que muchos de los encuentros, de las quedadas, de la gente que no se puede permitir pagar los $10.000 por entrada de una entrada normalita, que la gente se aglutine en las inmediaciones del estadio, pues eso lo ha complicado, también ha complicado muchos accesos de propios jugadores y de mucho parte de staff por todos los niveles de seguridad y demás. Ha sido, no voy a decir obviamente, porque eso cada uno, pero bueno, ha sido abucheado
Donald Trump en la gala bueno, mientras se cantaba el himno nacional de los Estados Unidos de América previo al partido. He leído también que ha habido durante ciertos momentos del partido no frialdad, pero que no ha sido la olla a presión que a lo mejor la gente se esperaba. Pero claro, tampoco seamos sensacionalistas, no caigamos en el otro extremo. Obviamente, el Madison Square Garden no iba a ser lo que fue en la temporada 99, cuando se jugó el último partido de las finales en este pabellón, porque las sociedades han cambiado, porque las maneras de consumir deporte han cambiado, la gente que asiste a los pabellones pues, ha cambiado, obviamente hay mucho más turismo, etc, etc, etc. Con lo cual, yo no quiero decir que hayan perdido los Knicks por esto, yo creo que ha habido muchos factores meramente deportivos por lo que esto ha pasado, pero entiendo ese punto de enrarecer el ambiente. Sí, o sea, esto es en el Madison, cuando hay un partido importante, fuera se ponen pantallas, hay como una zona de visionado, ¿no? Entonces se cancelaron esas zonas de visionado porque no fue como una medida de seguridad sin precedentes, los controles súper exhaustivos, entrar al Madison llevó como 4 veces más de lo normal cuando ya no es un campo que se entre fácil de por sí. Y bueno, y aún por encima se duerme viendo el partido, porque el tío se durmió viendo Sí, el ha partido. dado un par de cabezadas, sí. Encima A la un par de realización, cabezadas. sí. Claro, entonces dices tú, pues nada, a ver, sinceramente, es parte de la parafernalia, pero no gustó, ¿no? Hubo silbidos, a la gente, pues, que no tiene, porque entrar al Madison es carísimo ahora mismo ver el partido de la final, estaban las Sí. entradas más caras de los últimos no sé cuántos años, de la historia casi. Entonces, pues a la gente le gustaba verlo desde fuera y tal. Es verdad que hubo incluso alguna trifulca luego después del partido fuera con la derrota, con toda la tensión que se creó con este tema y tal, con la medida de seguridad. Vamos a ver, yo sinceramente, a ver, yo entiendo que él querría ver el partido, yo sinceramente muchas veces no entienden muy bien por qué este sí, por qué el otro no. Entonces, bueno, fue un poco Sí, sí. enrarecido el ambiente con eso, creo que no perdieron por eso, pero que no ayudó al ambiente y que se enrareció un poco, eso seguro. Yo también lo creo. Además, luego eh, creo que todo esto de enrarecer, más que perjudicar a Knicks, creo que ha beneficiado a San Antonio, ¿no? Porque luego también por muchos momentos San Antonio ha abusado de dureza, ¿no? De algo que también se les llevaba achacando mucho en el partido de la final de conferencia contra Oklahoma, ¿no? Sacando mucha falta personal, mucho tiro libre, bueno, han tenido ahí un enzarzamiento Wemby y Jalen Branson, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que ha sido una concatenación de cosas lo que han hecho que Knicks pierda el partido y que quizás quien quiera pensar que ha empezado con la llegada de Donald Trump, pues tiene un motivo por el que pensarlo. Yo siempre me niego o quiero pensar que el impacto porcentual de que los Knicks hayan perdido hoy que tenga que ver con que Donald Trump vaya o no vaya al estadio, creo que es mínimo, o al menos yo así lo quiero pensar, pero quien lo piense, pues creo que también tiene su parte de razón. Sí, a ver, más o menos las faltas fueron equilibradas. Es verdad que tiraron más tiros libres. Me parece que tiraron más tiros libres los Spurs, con Sí, mejor, bueno, 25 de 32, 18 de 22 y tal. Bueno, más o menos. Creo que a mí, yo sinceramente no me gusta mucho prestarle atención a los árbitros, quiero decir, porque al final siempre hay esta polémica con Shai. Estuvimos todo el año de que si hacía flopping en cada tiro, que si no sé qué. Yo, a mí ujú, particularmente me gusta ver el baloncesto. Creo que es parte del juego ser un poquito más duro. sí, Siempre hay esto. La gente que jugamos a baloncesto sabemos muy bien esta frase de si haces 20 faltas te evitan 20 faltas, si haces 30 faltas te evitan 20 faltas, si haces 40 faltas te evitan 20 faltas. Y suele ser algo que pasa, que al final en este tipo de hay que ser duro y los Knicks tenían que haberse sí. adaptado, digamos, a ese juego no duro, sino, ¿sabes? Fuerte, tenaz, quiero Sí, decir. sí, Tampoco hay sí, que sí, verlo sí, como sí. juego sucio porque hay que jugar duro No, porque el no, baloncesto es para jugar duro, o sea, y la defensa hay que endurecerla. si es que no lo digo como algo negativo, como con connotación negativa, pero creo que San Antonio ha sabido jugar mucho mejor esas bazas de ser más duros que los Knicks adaptarse a ellas. Sí, sí, por eso siempre. Ya creo que contra Oklahoma ya se vio que se adaptaron mejor a ese juego, lo cual también es curioso, ¿no? Con unos chavalitos, el equipo más joven, que de repente saque por dureza a uno que es un poco más veterano.
creo que los Knicks ahí tienen que hacer un poco de reflexión y Sí. en el cuarto partido centrarse en su juego, en volver a ser ellos, en olvidarse las cosas externas, que si Trump, que si estamos de vuelta en el Madison, que casi el último partido fue en blanco y negro, no. O sea, tienes que centrarte en tu juego, como jugaste en San Antonio, e ir a por todas, porque si te vas 2-2 de vuelta a San Antonio vas a tener un problema y la cosa se ve peor. Es así, Adri. Así que nada, primer vídeo de la historia de este nuevo canal, de este nuevo proyecto. ¿Y ahora qué? Diréis, ¿qué próximos vídeos? Pues bueno, Mourinho es posible que se anuncie hoy como nuevo entrenador del Real Madrid. Esta noche tenemos el cuarto partido de la Stanley Cup, que seguramente a lo mejor mañana grabamos otra cosa. El Mundial empieza en breve. En fin, si es que, Adri, si es que no tenemos que pensar mucho, si es que conseguir la actualidad, aquí no salen las cosas solas. Sí, seguir la actualidad y sobre todo, pues otra vez a la gente, pues agradecerle el cariño, ¿no? O sea, que al Por final supuesto. Eso siempre. nos da cariño, esto al final no deja de ser el primer vídeo. ¿Cómo se dice? Sería una prueba, el capítulo, El ¿cómo le llaman piloto, en las series? El capítulo piloto, acabamos de hacer el el capítulo piloto, piloto del canal, ¿no? Se puede decir, o eso sea es. que, bueno. Hemos hecho el piloto. Hemos hecho el piloto, vamos a ver qué tal funciona, pero con el cariño que nos dais habitualmente, no creo que nosotros vayamos a bajar el pistón. Adri, gracias como siempre, hermano, te mando un abrazo. Nada, gracias a la gente como siempre y seguimos dándole caña a esta época que es fantástica también para los deportes. Eso es, os dejo aquí abajo también en la descripción nuestra comunidad de Discord, ¿vale? Que acceder es de manera totalmente gratuita, pero hay una parte que es de pago, donde haremos sorteos, fantasies, dynasties, 1000 juegos, para ver partidos juntos. Eso lo haremos de manera para los que os suscribáis o bien al Twitch de Raritos del Fútbol, el cual también vais a tener enlace abajo, o bien haciéndoos miembros en el canal aquí de YouTube, que lo tendréis aquí debajo, que si os hacéis miembro en este canal, ¿vale? En de Riesgos del Deporte, ya está vinculado para que os quedáis también a ese canal de Discord. Así que, gracias como siempre y sed felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao, chao, chao.